Y vamos a continuar ahora con una clase de cerebro en donde vamos a estudiar a la configuración interna del cerebro, específicamente las cavidades ventriculares. Como dijimos anteriormente, veamos la constitución interna de los hemisferios cerebrales. Y para poder estudiar la constitución interna de los hemisferios se estudia efectuando cortes al órgano, y los cortes más empleados son cortes horizontales, frontales y oblicuos. Dentro de los cortes horizontales tenemos el corte de Wiesen superior, Wiesen inferior y corte de Flesching. Los frontales están conformados por el corte de Pitré anterior y Pitré posterior, y el corte más importante es el corte de Charcot, o más utilizado, mientras que los cortes oblicuos son muy poco utilizados, pero se describe el corte de Brisson. Esquematicemos esos cortes en esta imagen y veamos que por encima del cuerpo calloso va a pasar el corte de Wiesen superior, en la parte media va a pasar el Wiesen inferior y por debajo del cuerpo calloso el corte de Flesching. Pitré anterior pasa por delante del cuerpo calloso, pitré posterior por detrás, y el corte de Charcot a la altura de los tubérculos mamilares, mientras que el corte de Brisson era un corte oblicuo. El corte de Wiesen superior es por encima del cuerpo calloso, observándose ambos hemisferios con la sustancia gris por fuera y la blanca por dentro, llamándose esto el centro oval. El corte de Wiesen inferior es un corte tangente al cuerpo calloso, observando a sus fibras uniendo ambos hemisferios. En estos cortes no se observan cavidades ni núcleos. El corte de Flesching pasa por debajo del cuerpo calloso y es importante para el estudio de la cápsula interna, mientras que el corte de Pitré anterior y posterior son semejantes a los de Wiesen, solo que en un plano frontal. El de Charcot pasa por los tubérculos mamilares principales y es uno de los más empleados para el estudio de la configuración interna del cerebro. Bueno, y veamos qué estructuras se pueden observar en un corte de Charcot de arriba a abajo. Y vamos a tener la cisura interhemisférica, el inducium gris, las estrías longitudinales laterales y mediales o tractos blancos de Lancisi, al cuerpo calloso, al septum pellucidum, al trígono o fornix, a la tela coroidea superior, al plexo coroideo, a los ventrículos frontales, luego tenemos al tercer ventrículo, a la cabeza del núcleo caudado, al tálamo, al hipotálamo, al cuerpo de Lewis. Luego podemos observar la cisura de Silvio con el lóbulo de la ínsula y la corteza del lóbulo de la ínsula, al núcleo lenticular, al núcleo antemuro y las cápsulas interna, cápsula externa y cápsula extrema. Comencemos a describir ahora las cavidades ventriculares. Y en cada hemisferio cerebral se encuentra un ventrículo lateral independiente uno del otro, y entre los hemisferios hay un solo ventrículo denominado ventrículo medio o tercer ventrículo que se comunica con los laterales a través del agujero de Monro. Y aquí tenemos una vista superior y lateral de los ventrículos laterales. Y podemos observar que cada uno de ellos tiene forma de guante de box con tres prolongaciones guastas, que son una prolongación anterior o ventrículo frontal, una prolongación lateral o ventrículos temporales y una prolongación posterior o ventrículos occipitales. Las tres porciones, prolongaciones o astas, se reúnen en la parte posterior del tálamo en una región común denominada atrio del ventrículo lateral o encrucijada ventricular. Veamos las características normales de los ventrículos laterales y patológica en este caso
de una hidrocefalia, cómo se dilatan esos ventrículos en una tomografía. Comencemos a describir las paredes de las cavidades ventriculares y comencemos con el asta o ventrículo frontal. Este ventrículo frontal presenta un techo que está formado por la cara inferior del cuerpo calloso, un piso que corresponde a la cara superior del trígono y el tálamo, y un borde lateral que corresponde a la cabeza del núcleo caudado y un borde medial que es un tabique que lo separa, que es el septum pellucidum. Continuemos con el asta o ventrículo occipital, que presenta un techo o cara superolateral que está formada por las fibras del tapetum, que eran las fibras o forceps medios del rodete del cuerpo calloso. El piso o cara inferomedial está formada por el espolón de Morán, que era la sustancia gris de la cisura calcarina, y el bulbo del asta occipital, formado por las fibras del forceps mayor del cuerpo calloso. El asta o ventrículo temporal presenta las siguientes caras: un techo o cara superior formada por la cola del núcleo caudado y un piso o cara inferior que de afuera a adentro están formadas por el asta de Amón, la fimbria y cuerpo abollonado, que es el hipocampo. Veamos ahora el tercer ventrículo, que este tercer ventrículo es la cavidad impar y mediana del diencéfalo, situada en el centro del cerebro entre ambos tálamos, debajo del cuerpo calloso y de la tela coroidea superior y por encima de la región del hipotálamo. El tercer ventrículo presenta un techo que está formado por la cara inferior del trígono o fornix, la tela coroidea superior y la glándula pineal hacia atrás. Las paredes laterales están formadas por la cara medial del tálamo, mientras que el piso o pared inferior se lo divide en una parte posterior y otra anterior, y los hipotálamos forman parte de este piso a través de los tubérculos maminares y el tuber cinereum. Este piso o pared inferior, la parte posterior, está aplicada sobre el espacio interpeduncular, la sustancia perforada posterior y los tubérculos mamilares, mientras que la parte anterior se encuentra el infundíbulo del hipotálamo prolongado por el tallo de la hipófisis. Aquí se sitúa el vértice del tercer ventrículo hacia donde convergen sus paredes laterales anterior e inferior, que corresponde al tuber cinereum. Veamos esto en un esquema. Y aquí tenemos el piso o pared inferior, que está conformada por el espacio interpeduncular, la sustancia perforada posterior y los tubérculos mamilares. Y hacia adelante, el infundíbulo del hipotálamo, que se extiende hacia la hipófisis. Continuando con las paredes del tercer ventrículo, y lo vemos en una vista lateral, vamos a decir que la pared anterior está formada por la separación de las dos columnas del fornix o trígono, la lámina terminal o supraóptica y el quiasma óptico, mientras que la pared posterior corresponde al rodete del cuerpo calloso, la comisura posterior de los pilares posteriores del trígono y la base de la glándula pineal. Este tercer ventrículo se comunica hacia abajo y atrás por medio del acueducto del mesencéfalo o de Silvio con el cuarto ventrículo, y hacia arriba con los ventrículos laterales a través del agujero interventricular o de Monro. Muy bien, y de esta manera hemos concluido con el estudio de las cavidades ventriculares del cerebro. Muchas gracias por su atención.